Hola, ¿cómo les va? Una vez más en el barro y cuando decimos en el barro a veces es en el barro en serio y yo no sé si habrá más barro que este, ojalá que no, porque estamos hablando de que hace una semana, bueno, hubo un intento de homicidio y que se está investigando a ver cuál fue su naturaleza, quién fue, cuántos fueron, qué era lo que verdaderamente se quería hacer, una situación espantosa en la política argentina y estamos con la diputada nacional Silvia Los Penato de Juntos por el Cambio que, bueno, que tuvo la amabilidad, la gentileza de atendernos. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Edu, un gusto. Eh, Dame tu lectura de lo que está aconteciendo en el país desde el jueves pasado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner. Bueno, creo que ingresamos lamentablemente en una etapa inimaginable para la mayoría de los argentinos, yo te diría que para la totalidad, de vivir la circunstancia de un atentado contra la vicepresidenta de la Nación, y esto es sumamente preocupante. Y por otro lado, creo que nos desafía en la manera en que como sociedad resolvemos, ¿no?, esta situación. Y ahí te diría que lo que veo en los últimos días no es muy optimista. Creo que cuando hay una ¿Por qué? crisis, porque me parece que cuando hay una crisis siempre hay una oportunidad en ver cómo se procesa esa crisis, y este episodio gravísimo pudo ser procesado, me parece a mí, de una manera más sana para toda la ciudadanía, ¿no? Y esa manera Ujú. sana tiene que ver con confiar, por supuesto, en la justicia, pedirle a la justicia que actúe con celeridad para investigar el hecho, para identificar a todos los responsables, asignar las culpabilidades, juzgar, ¿no?, y finalmente condenar, que es el rol que le corresponde a la justicia. En lugar de ver eso, lamentablemente creo que el oficialismo inició una asignación de culpables, eligiendo a un sector de la sociedad a quien hacer responsable de este hecho, y eso me parece que es una pésima forma de procesar esta situación. Ujú. Eh, Coincido en que esa fue la reacción del oficialismo. Eh, Coincido en que, más allá de hechos puntuales, el discurso de yo amo, el que odia sos vos, genera odio, genera violencia. O sea, eso en una casa genera violencia. Esa manera de conversar en una casa genera violencia. Y en una sociedad creo que también, o sea, apropiarse y endilgar, apropiarse de los sentimientos buenos y endilgar los malos, en general, eh, creo que genera lo contrario de lo que se dice que se quiere generar, ¿no? Uh -huh. O se colabora con lo que se pretende, según lo que se dice, corregir. Ahora bien, desde la oposición no hay nada que autoplantearse, porque yo creo que acá hay un ejercicio necesario de hacer y a mí me encantaría que los medios juguemos ese papel y no el de estar atizando las cosas de un lado o de otro, ser medios, ser mediadores y tratar de buscar una manera de una conversación de mayor calidad, de mejor calidad. Y por ahí el tema acá no es decir, el culpable en el fondo sos vos, sino decir, a ver, en una situación que llegamos tan alto en el clima eh, enceguecido y de furia, ¿qué hizo cada uno de nosotros? O sea, el clásico, ¿qué hiciste la noche del odio, mamá? ¿No? Y decir, ah, bueno, nosotros tuvimos esta, o algunos de los nuestros tampoco colaboran. Me parece que sería también una manera, y no solo pedirle al gobierno lo que tiene que hacer, porque el gobierno tendría que gobernar para todos, aunque también, qué sé yo, se pueda entender cierto estado de ánimo cuando te ponen un chumbo en la cabeza al principal de los tuyos. Se puede entender. Pero digo eso, ¿no? La hice un poquito larga, pero digo eso como para decir, a ver, y por casa cómo andamos, ¿no? Mira, comparto absolutamente. Me parece que la Argentina está en un nivel de crispación que se viene acelerando, y que no hemos hecho todos el esfuerzo necesario para frenar ese nivel de crispación. Y ya no estoy hablando de este hecho puntual, ¿no?, sino que estoy hablando de
todo el contexto en el que vivimos y digo, y lo que había pasado una semana antes también en esa esquina era una demostración, ya debería haber sido un llamado de atención para que la dirigencia política toda en su conjunto pudiéramos restablecer en la palabra y en los hechos, ¿no? La convivencia democrática pacífica. Yo hace tiempo vengo señalando, digamos, que a mí me parecía que esta idea de el si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, era una pésima idea, porque era una amenaza latente del caos social, ¿no? De que se podía generar o que estaba bien por algún motivo el que determinara un sector político generar el caos. Y frente a eso, la respuesta no tiene que ser subir el tono de la violencia, ¿no? De la violencia simbólica, sino por el contrario. Me parece que la única manera que tenemos de procesar esto positivamente como sociedad es tomar el compromiso de aislar a los violentos. Hay un discurso violento, hay que aislarlo, no hay que sumarse a ese discurso. Digamos, hay manifestaciones violentas, hay que aislarlas, no hay que sumarse a eso, no hay que caer en la provocación. Yo creo que Aunque sean los que por ahí me votan a mí. tal cual, aunque sean los que me votan a mí. Exactamente. Y ahí me parece que las manifestaciones que desde distintos lugares, algunas personas hicimos en torno a repudiar los scratches en cualquier situación, digamos, el scratch como política, como forma de visibilizar el descontento. Hay muchas formas de visibilizar el descontento en la democracia que son compatibles con la convivencia, digamos, ¿no? Y que no tienen en su centro el ejercicio de la violencia de ningún tipo. Y sí me parece que es importante también señalar que no solamente se ejerce violencia cuando hay violencia física, también es violento cuando a la gente se le impide permanentemente desarrollar sus actividades y genera frustración, digamos, porque se producen cortes, digamos, irracionales, no manifestaciones que pueden convivir, que deben convivir, que tienen que hacerse, que son respetables, sino, digamos, cuando algunos se apropian del espacio público permanentemente, y entonces eso genera, digamos, muchos problemas en la convivencia y en la vida de muchos otros. Hay violencia simbólica muy fuerte que se ejerce cuando no se miden las palabras con las cuales uno manifiesta su descontento. Tenemos un vocabulario riquísimo para poder manifestar el descontento sin insultar, y me parece que eso también es una de las cosas que podrían salir. Digo, procesar positivamente esto que sucedió, este intento de magnicidio, sería poder fijar entre todos, como sociedad, estas reglas, ¿no? Y ahí la dirigencia política, los A ver, ciudadanos, los comunicadores, entonces, todos tenemos una parte, digamos, un juego que sí, hacer y algo que aportar. me hago cargo, no porque crea que juego ese juego, pero bueno, en los medios estoy y veo lo que sucede. O sea, por ejemplo, trabajo en un canal donde hay una persona que se dio por censurada porque la empresa le sugirió no publicar scratches y que no eran scratches a uno. A mí me consta en persona que eran scratches, ni a Bullrich ni a Massa, ni a Milei ni a Grabois. O sea, no publicamos scratches, dijo la empresa, y la verdad que me parece que tiene derecho de decirlo, y eso no es cercenar la libertad de expresión. Y ni hablar de los que se refieren a las personas que ya no las llaman ni por el nombre, sino que las llaman por el epíteto que más se les ocurre. Pero voy a lo importante que es entrevistarte a vos. O sea que vos en un clima de garantía, de que no vamos a nadie a acusar a nadie puntualmente de nada. ¿Vos crees que podría ser esta una buena oportunidad para reafirmar el pacto de convivencia y de democracia en la Argentina? Sí, creo que es una oportunidad. Digo, creo que la tenemos todavía ahí. No se Ujú, fue esta oportunidad, digamos. Tenemos que dejar de desperdiciarla todos los días, y eso realmente requiere poner una actitud y mucho de nuestra parte. ujú, Y lo digo porque en muchos casos
A veces yo digo, no sé, no, algunos medios no te convocan si no haces una, digamos, si no sos muy altisonante en el discurso, porque probablemente hay un público que elige eso, eso es entendible, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Si no me prendés fuego todo, me aburrís. claro, digamos, y lo digo medios de cualquier ideología política, esto claramente sucede. Y me parece que ahí hay que decir, digamos, hay que decir aún a riesgo de perder público, aún a riesgo de enojar, digamos, a nuestros seguidores, mantenerse en la convicción de la convivencia democrática, porque en el largo plazo, digamos, a lo largo del camino, yo creo que eso va a terminar siendo reconocido. Tal vez no es este el momento, digamos, estamos en un momento de mucha crispación, pero de a poquito ir introduciendo, digamos, la moderación como valor. Y ahí, mira, justamente tenemos ahora estos debates, ¿no? A veces se cataloga de tibio al que es moderado. Y a mí me gusta mucho una frase que se la uso siempre, que dijo Esteban Bullrich hace como 2 años. Él dijo, en la Argentina hay que tener mucho coraje para ser moderado. Y me parece que lo que estamos llamados es a tener ese coraje. Hay que animarse a lo que hoy parece contracultural, hay que animarse a lo que hoy parece que no vende, a lo que hoy parece que no te da likes, porque tenemos esta responsabilidad todos de cuidar estos 40 años de democracia, todo esto que hemos avanzado, tenemos esa responsabilidad de No, yo cuidarlo. digo porque tal vez también tenga que ver con que volver a poner ciertas cosas en el lugar que deben estar, o sea, la dirigencia conduciendo procesos y no sometiéndose a impulsos o enojos o crisis emocionales en las sociedades, que bastantes motivos hay para que los haya, los medios mediando, los maestros enseñando, o sea, volver más o menos cada cual a lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si no después los periodistas terminamos siendo los que hacen los discursos políticos encendidos, los políticos terminan siendo los columnistas de los programas, los maestros si nos ponen un cero los cagamos a trompadas. Entonces, o sea, nada está en el lugar que tiene que estar y en eso la dirigencia tiene una responsabilidad grande. Ujú. Sí, creo que sí. Esto de volverse a poner un poco al frente me parece que es algo que nos debemos todos, ¿no? Eh, y es un desafío, ¿eh? Es un desafío en el que se juegan legitimidades, porque también es cierto que este clima de crispación tiene algunos motivos que son profundos. Hay una enorme frustración en los argentinos. Todos sentimos una enorme frustración. Y cuesta mucho a veces no transmitir esa frustración de una manera que genere violencia. Ujú. Porque te pasa en tu casa, porque te pasa en tu vida. Cuando uno se siente frustrado, cuando uno se siente desesperanzado, cuando uno se siente angustiado, suele tener discusiones, digamos, a veces más subidas del tono que las tendría en otro contexto, ¿no? Ujú, Entonces, en ujú. este contexto difícil, hacernos cargo de este contexto difícil y tratar desde las dirigencias, y las dirigencias en sentido amplio, ¿no? Y ahí pongo también Sí, a todos los que construyen poder, digamos, ¿no? no, Ponernos en y sentido y conversación pública. y conversación pública y en ese lugar de comprender la frustración del otro, pero no querer aprovecharse de la frustración del otro, digamos, Ujú, sumándole a esa frustración este tipo de manifestaciones. ujú. Sí, yo pongo, últimamente me llama la atención, se habla poco porque, y dentro de todo no está mal que se hable poco, porque por ahí parece que le terminás echando la culpa de un hecho muy grave a alguien en particular, y esto no es así. Pero me parece que hay como una demagogia del cualquier cosa. O sea, cuando vos buscas al que está en contra de todo y le das el gusto estando en contra de todo y diciendo cualquier barbaridad, después te encontrás haciendo un comunicado como Milei para decir que los neonazis detenidos en La Plata no tienen nada que ver con vos, aunque te reivindiquen, o esta piba que está presa por el magnicidio no tiene nada que ver con vos porque es el único discurso que felicita, o el pibe detenido al único que sigue es a Milei en las redes sociales. O sea, a mí no me da el cuero ni la cabeza, ni el estado de ánimo, ni nada para culpar a Javier de ninguna cosa, pero cuando vos sembrás en determinado lado y de determinada manera, y por ahí estás cosechando algo que no pensabas que podías cosechar.
¿Mm? Claro, ahí creo que es donde va la responsabilidad, ¿no? Que tenemos que tener y que tenemos que hacernos cargo de que generamos cosas nosotros también, ¿no? No es solamente esta frustración, nosotros podemos alimentarla o podemos contribuir, digamos, la mejor contribución sería resolver estos problemas, ¿no? La incapacidad a veces de resolver estos problemas nos vuelven comentaristas de los problemas y en ese comentario de los problemas seguimos, digamos, acrecentando la situación que no podemos resolver. Hay un poco, me parece a mí, en la idea de gritar más fuerte, de también mostrar nuestra incapacidad para dar respuestas que son urgentes además, porque de verdad, como a mí, por lo menos en mi carrera, nunca me había pasado escuchar a tanta gente tan frustrada en serio, ¿no? Tan frustrada y tan desanimada. Yo hoy comentaba que teníamos un escenario en el 2015 con nuestros votantes, con la gente que hablaba con nosotros, que nos iba a acompañar en este proyecto que nosotros le proponíamos a la Argentina, de gente que quería cambiar y tenía una esperanza enorme, ¿no? Decía, los voy a votar porque esto tiene que parar, porque tenemos que cambiar, porque necesitamos otra cosa. Hoy la gente nos dice, a mí por lo menos, los voy a votar, pero no creo que puedan hacer nada. Y a mí eso me desespera, porque ahí, digamos, es muy distinto, ¿no? El que te va a acompañar, pero sin esperanza, porque la verdad es que ahí es donde es el fracaso de todos, de toda la dirigencia, ¿no? Estamos generando esa esperanza, nadie ve la salida, ¿no? Y bueno, y el desafío es ese, es buscar ahí, hurgar profundo. Yo creo que más allá de este clima que estamos viviendo, digo que 7 de cada 10 pibes que están terminando el secundario digan que se quieren ir del país. Es una cosa dramática, porque además esos 7 de cada 10 representan a la ínfima cantidad que termina el secundario, ¿no? Porque la Sí, mitad lo abandona sí, el segundo año. y que está bajo la línea de pobreza, o sea, Exacto. hablamos de futuro y tenemos a la juventud y a la infancia donde está. Y, o sea, y eso quiere decir que el discurso no está conectando con la realidad porque eso indica que no hay un futuro eh, por fuera de eso, ¿no? Cuando la gente dice en las encuestas que su mayor preocupación hoy es la inflación, no solamente nos está diciendo la inflación, digamos, por el aumento generalizado de precios, nos está diciendo la incertidumbre sobre el futuro, porque la inflación es eso, es no saber qué va a pasar al otro día, es no saber si podés seguir pagando el alquiler. Digo, la cantidad de gente que dice, yo cuando me Ujú, venga la renovación del alquiler, creo que me voy a tener que mudar, no tengo certeza siquiera de dónde voy a seguir viviendo. Esos niveles de frustración, ujú. digamos, nosotros tenemos que comprenderlos y esa comprensión pasa por tratar de no animar que eso se termine transformando en bronca, ¿no? Y Ujú. bueno, pero es un desafío. No tengo una Sí, pero es respuesta para eso, cómo sea. cuando están todos enojados, no deberíamos hacer todos lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? O sea, Ujú. eso se llama crisis. Cuando todos están enojados se llama crisis. Y cada cual tendrá su razón. Entonces, si vos le echás más leña al fuego, por eso digo, eh, ¿no le hace mal a la política que Patricia Bullrich no se haya expresado condenando el atentado a Cristina? Mira, yo creo que ella esperó al discurso del presidente y que ese discurso fue en alguna medida lo que llevó, digamos, a su Ujú, expresión posterior, ¿no? Eh, Creo genuinamente que fue eso. No que no entienda la gravedad del hecho, para nada. Yo ujú. creo que la comprende absolutamente el Yo, hecho. yo, yo sabes lo que creo, que sabe que hay un 40% de la gente, porque todos miramos encuestas y los políticos más, que sabe que hay un 40% de la gente, por un lado, que le tiene bronca a Cristina y por otro lado, que dentro de ese porcentaje hay muchos que no creen que haya existido tal atentado. Sí, es Entonces, posible. representar eso, a ver, Quiero para ser. representar a la gente que decidió caminar en cuatro patas, yo no debería caminar en cuatro patas, debería decirle que caminar en dos es mejor. Mira, yo puedo decir lo que yo creo, porque a mí me parece que tenemos, en la dirigencia tenemos que hacer esto, ¿no? Primero, antes que hablar, mostrar, dar el ejemplo en lo que hacemos. Frente al evento, al hecho, a la foto, a lo que vimos rápidamente, la primera reacción siempre
me parece a mí, es la solidaridad y el repudio. Repudio porque es gravísimo, digamos, ¿no? Y la solidaridad con quien sufrió eso. Y después está todo el tiempo para hacer todo el resto de los análisis. Por supuesto que 2 horas después de que, en mi caso particular, repudié el hecho, me solidaricé, me preocupé, escuché por cadena nacional un discurso del Y que presidente, casi que te echaban la culpa a vos de esta bestialidad. Entonces, me pareció no, eso no, lo entiendo perfectamente. Ahora, tu manera, pero vos no cambiaste, no te arrepentiste de haber repudiado, para porque el nada. otro actuó de esa manera. O sea, vos seguiste repudiando, pero no te sumaste a determinada cosa. Eso digo. La Mm. macana del otro no me puede formatear mi macana. O sea, porque vos te la mandaste, yo me la mando también. Bueno, vos sabés ¿No? O que yo, sea, se ha no, establecido un mecanismo muy infantil de conversación política, pero es ultra infantil y es peligroso. bueno, es el nudo por el cual yo creo que en la Argentina no logramos armar esa mesa de acuerdos, ¿no? De la que todo el mundo habla y nadie sabe cómo ponerla, Claro. dónde se entiende esa mesa de acuerdos. Porque cuando uno va a acordar, lo primero que sabe es que va a entregar una parte de su legitimidad. Porque vos respondés siempre a intereses mucho más intensos que la media de la sociedad, si no todos te votarían a vos. Vos respondés Ujú, ujú. a un sector que es más intenso, más parecido a tus valores, a tu proyecto. Y entonces sentarse en esa mesa y negociar, en cada negociación uno pierde algo, gana algo, pero seguro pierde, porque si gana todo no negoció, digamos, arreció, si ganó, digamos, ¿no? Pero no hubo una negociación. En la negociación perdés. Y cuando perdés, entregás parte de tu legitimidad. Y hay que tener ese valor de entregar parte de la legitimidad en esa Ujú. negociación. Hay Yo que ahí lo tener mucho coraje para ser democrático. Exactamente. Yo y por eso rescato esto y digo, y creo, y lo he dicho y lo voy a repetir contigo ahora, yo creo que la decisión, digamos, que tomó el jefe de gobierno cuando fue el episodio de las vallas, de negociar, digamos, cómo se resolvía esa noche el conflicto, fue el modelo de decisión que yo quiero para la Argentina. ¿No? Ujú, Y ujú. recibió críticas muchísimas, muchísimas. Entregó parte de la legitimidad, digamos, en ese hecho puntual, ¿no? Yo creo que esto no es suma cero, no es que lo entregaste y no lo recuperás. Por supuesto que sí. Pero tomó la decisión que en ese momento yo creo era la más correcta, ¿no? El mínimo uso de la violencia para resolver los problemas. ¿Podemos ponernos de acuerdo todos los argentinos que esto es algo de lo que de ahora en adelante todos nos hacemos cargo, el mínimo uso de la violencia siempre para resolver cualquier tipo de conflictos? Bueno, me parece que a su costo dio un ejemplo de cómo se pueden hacer estas cosas. Y hay tantos otros que dan otros ejemplos. Digo, no es una oda, un No, halago, no. hecho Ujú, puntual, un hecho puntual donde la sociedad se debatió en qué había que hacer, ujú. hubo distintas Sí, posiciones. en términos así de nivel zócalo, a veces recular es un buen mensaje. Exacto. No, vos por eso sabés poner zócalos y yo no, que soy larguera con las respuestas. Claro. No, no, digo eso porque eso es una conversación, lo otro no. Aunque también existe a ver, en los más racionales la tentación de la diferencia permanente, pues si no, no existiría la campaña electoral. Y eso te quería preguntar. Salió Dualde a decir, ya que no podemos, como decía James Joyce, ¿viste? Ya que no podemos cambiar Irlanda, cambiemos de tema. Dualde dijo, ya que no podemos ponernos por encima de nuestras ambiciones, eh, eh, alarguemos los plazos electorales, ¿no? Para que no estemos obligados a la campaña electoral permanente todo el tiempo. A mí personalmente me parece una opción siempre y Ujú. cuando pudiera haber consenso de algo en la Argentina de hoy, ¿no? A mí, yo te digo la verdad, a mí no me parece una mala idea, digamos, creo que la Argentina tiene un exceso de elecciones, un calendario electoral muy exigente. Hacer eso implicaría una reforma constitucional y la verdad no sé si estamos en situación de hacer Claro, una... anda a convocar una reforma. No, pero es Exacto, solo para los plazos electorales, ¿eh? Claro, si no. Dice, porque de manera, digamos, lo que vimos en Chile, ¿no? Nos da cuenta
de que a veces hasta se pierde la esperanza última de que es en la Constitución, digamos, ¿no? Si cambiamos ahí, y no, y evidentemente tampoco funcionó ahí. Entonces, tal vez la lección más importante es que en climas de alta crispación, esos cambios tan profundos no sea el mejor momento para encararlos. Pero sí me parece algo para pensar, digamos, a largo plazo, y que hay otras cosas que podríamos hacer que no implican una reforma constitucional, pero desestresarían un poco el sistema político en materia de calendario electoral. Por ejemplo, el tema del desdoblamiento. Que tengamos en un año 24 elecciones separadas, digamos, o 19, como fue en el último proceso electoral, donde casi la totalidad de las provincias desdoblan su elección y después viene la elección nacional, te lleva a que todos los días todo el país está en una campaña permanente. Y eso sin dudas no es bueno. Todos sabemos que no es bueno, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el que dice, bueno, yo unifico sabiendo que en la unificación también puedo, digamos, terminar con un efecto arrastre? Y en este caso se me ocurre que son ustedes los elegidos para, ¿no? Porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. O sea, yo, a ver, pongo mi capacidad de medio y las mesas donde trabajo para poner esta conversación, aunque sea aburrida y perdamos rating. Pero esa decisión y las ganas de hacerlo lo tiene que poner la dirigencia, no hay otra manera. Mira, Eddie, Y, diste... y eso en el fondo también frustra, porque estamos educados a que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y si los representantes están peleando todo el tiempo y no deliberan ni gobiernan, estamos jodidos porque no se puede hacer nada. Exacto, pero ves que en esto que yo te decía algo de que todo el mundo tiene que entregar algo, vos dijiste, yo estoy dispuesto a entregar un poco de mi rating. Bueno, digamos, todos debemos hacer eso, ¿no? Entreguemos todos un poco de lo que podemos entregar a este debate, perdamos todos un poco para buscarle una vuelta a eso. Eh, porque me parece que cuando vemos esa desesperanza en los jóvenes, y no nos interpela eso, si no te interpela que tus hijos se quieran ir, no sé qué te puede interpelar por el futuro de tu país, ¿no? Porque yo siempre digo, patria más que la tierra de tus padres es la tierra de tus hijos, la que vos elegiste para tener a tus hijos. Entonces a mí me interpela, por ahí está esta cosa que me sale muy de madre, mi rol de madre, digamos, yo soy política siendo madre, ¿no? Sintiendo eso en relación a todos. Y en mi ambición digo, si todos viéramos en cualquier niño un hijo nuestro, nos pondríamos de acuerdo mucho más rápido en las cosas que hay que hacer en la Argentina. Así que tal vez apelando a eso, apelando que ahora son nuestros hijos los que se quieran ir, los que dicen, che, la cagaron tanto que, perdón por la palabra, que este lugar que vos elegiste para mí no lo voy a seguir eligiendo yo. Bueno, llamado de atención, pongamos todos algo de nuestra parte, a ver si esto salga, aunque tenga poco rating. Bueno, me quedo con eso y la verdad contento de haber podido entablar una conversación con una diputada nacional que piensa, que está dispuesta a ir a una mesa a poner más de lo que se lleva y esas cuestiones que creo que es el asunto, creo que es multiplicar esas actitudes es lo que puede resolver, encontrarle un camino y encontrarle la vuelta a este berenjenal en que estamos metidos. Vos decías que sos pesimista, yo creo que le vamos a encontrar la vuelta porque está en la agenda de conversación y en la voluntad, yo te diría que de la mayoría de los que están en el asunto, no de una minoría aburrida. Bueno, ojalá que se la encontremos y que nos encontremos ahí en ese lugar de buscarle la vuelta. Un abrazo, gracias por este encuentro. Gracias a vos. Hasta luego. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes. Por ESPN.
Energizate en un lugar único, andino. Jujuy, energía viva.